Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una espectacular noches de PH con Jorge Enrique H. Hoy hemos venido trabajando un aspecto muy interesante para todos nosotros. Hemos venido trabajando en temas de propiedad horizontal, temas que nos interesan a todos nosotros, en donde básicamente estamos aprendiendo a conocernos, a conocer más el entorno en el que estamos viviendo. Y hoy, gracias a la presencia del licenciado Ignacio Alfaro, vamos a conocer cómo se administran los condominios, lo que internacionalmente se conoce así como condominios, pero que en Colombia se conocen como conjuntos residenciales. El licenciado Ignacio Alfaro es abogado, notario público por la Universidad de Costa Rica desde el año 2004 y se ha dedicado todo el tiempo al área inmobiliaria y de condominios desde el año de 1998. Tiene maestría en administración de proyectos también de la Universidad Costarricense llamada Cooperación Internacional. Es docente de la Universidad de Costa Rica desde el año 19 y esto es algo de lo que a mí me gusta de tener al licenciado en este escenario, porque es una persona que teniendo el conocimiento y la experiencia docente nos va a transmitir con mucho detalle y de una manera muy fácil todos los conocimientos posibles dentro de estas 2 horas que tenemos de cómo es la administración de propiedad horizontal en Costa Rica. Además de esto, el licenciado ha sido conferencista invitado en materias de condominios en México, Argentina, Panamá y ahora en Colombia. Y él es más especial porque es el presidente de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios, autor de varios libros, entre los cuales podemos citar Nuevos Condominios, Nuevas Administraciones y la Guía para la Fiscalización de Asambleas. La fiscalización de asambleas, algo que es muy interesante para nosotros y da tema para muchas charlas más, no solamente en este espacio, sino en muchos otros. Y bueno, algo que yo sé que le gusta bastante al licenciado Ignacio Alfaro, que él es un orgulloso padre de una adolescente que vive en San José de Costa Rica. Entonces, licenciado, bienvenido a esta su casa. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, pues Enrique. Buenas tardes. Todavía aquí tenemos solcito, son las 5 de la tarde. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias, licenciado. Caramba, dichoso usted que está disfrutando de esa delicia del sol. Le cuento, acá en Bogotá, hoy hizo un día variado, como un yoyo. A ratos con sol, a ratos con lluvia, a ratos con mucho frío, predominante el frío. El calor fue muy escaso, más bien hacia la zona de la costa. ¿Cómo es el clima allá en Costa Rica, licenciado? El clima es muy interesante porque nosotros tenemos un valle en el centro y una cadena montañosa que recorre, digamos, longitudinalmente todo el país. Entonces tenemos muchos microclimas, o sea, es muy curioso que te desplazas, digamos, no sé, y es otra cosa completamente, está súper frío, a ver, súper frío tropical, ¿verdad? Lo que para nosotros es súper frío, pero bueno, si estás a 28, 30 grados y te pasan a 18, pues bueno, sí, la verdad que te entra frío, ¿verdad? Evidentemente. Para nosotros estar a 18 es calientico. Por supuesto, me imagino. Sí, porque aquí llegamos a temperaturas inclusive 9 grados, 8 No, grados y eso es es cosa bastante seria. Cuando he frío. Sí, estado en señor. Bogotá, es cosa seria el frío para nosotros, ¿verdad? No estamos acostumbrados a esos fríos. Bueno, y esos fríos también se respiran al interior de los condominios allá en Costa Rica. O allá también Bueno, es calientico todo el tiempo.
es calientico todo el tiempo y a veces se ponen más bien los pasillos muy calientes, hay discusiones y bueno, es parte de lo que le toca a la administración, ¿verdad? Mantener bien ventilado el edificio, digamos. Bueno, para que esté bien ventilado el edificio, ¿cómo es el clima interno? ¿Cómo es la convivencia? Comencemos por ahí. ¿Cómo es la Claro. convivencia en un condominio costarricense? Bueno, hay los problemas que son más ligados, pienso yo, a nuestra humanidad que a nuestra nacionalidad, ¿verdad? Los problemas normales de ruido, que sí, que mascotas, que el estacionamiento, que la basura, que actividades sociales, ahora incluso toma pues otro matiz porque dentro de las un poco confusas tal vez normas que ha habido en materia sanitaria por la cuestión de la pandemia, ha habido como algunas creencias de que no puede entrar nadie al condominio y cosas así, entonces a veces se desatan conflictos, no tanto de lo que sucede, sino de lo que según algunas personas es la expectativa que debería estar sucediendo. Entonces, son problemas muy comunes. Quizás tenemos una particularidad y es que, y ahora podemos conversar más adelante sobre eso, nosotros en este país tenemos una naturaleza poco confrontativa. Yo, digamos, pues por mi profesión y le saqué provecho, digamos, como le digo yo a mi mamá, que le saqué provecho a tantas veces que ella me regañó, que decía que yo era un malcriado y un insolente, y bueno, ya le saqué provecho haciéndome abogado, mamá, porque hay toda una personalidad, digamos, como comunitaria muy como, no, todo tranquilo, todo se va bajo la alfombra, entonces a veces eso complica un poco los conflictos también. O sea que usted considera que ser abogado es ser mal, ser, ¿cómo? ¿Cómo decía? Es que yo le llamo, obviamente, que es asertividad. Lo que Ajá, pasa es que es difícil, vieras, Jorge, sí, es muy interesante que aquí no estamos nosotros muy acostumbrados a que nos hablen directamente. Es decir, si yo quiero algo, es como, mira, sería posible, podrías hacerme el favor, no tendrías algún inconveniente, un montón de vueltas y cosas, porque es nuestra forma de ser, ¿verdad? Nosotros, en general, cuando tenemos, digamos, relación con algunos extranjeros que son mucho más directos, y así está bien, me parece que debiera ser, entonces la gente los percibe como ¿por qué me hablo así? Como golpeado, ¿verdad? Y en realidad es simplemente que nosotros a veces como que adornamos mucho las cosas, tenemos como mucha floritura ahí para decir las cosas y bueno, a veces hay que hablar directamente, ¿verdad? Y cuando uno es sí. abogado tiene que hablar muy directamente. No, yo lo entiendo, licenciado, porque sí, hay momentos en que toca ser fuerte, ser directo y ser muy claro. Y hay personas que se sienten ofendidas e inclusive llegan a decir que uno está siendo grosero. Pero ni modos, esa es la realidad y hay Correcto, que seguir adelante. Y bueno, correcto. cuénteme, acá en Colombia nosotros tenemos, gracias a Dios y hasta el momento, podemos contar con la ley 675 de propiedad horizontal, que es la que nos rige en absolutamente todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, que acá en Colombia está dividida en tres: la mixta, la comercial y la residencial. Allá en Costa Rica ustedes tienen esta normatividad única o son varias al estilo de México, que son varias normatividades, o bueno, ¿cómo están No, funcionando desde el marco nosotros, jurídico? claro, no, nosotros tenemos una sola ley. En realidad, un poco para también darle un contexto a tu audiencia, a vos, en el país existen más o menos, y digo más o menos porque estamos justamente en mi oficina levantando ese registro porque no existe como un registro oficial. Existen alrededor de unos 5.100 por ahí tipos de condominios, a ver, condominios de diverso tipo. Todos, como puedes ver, pues es un número, digamos, pequeño. Me imagino que 5.000 condominios, pues para Colombia es como, bueno, una partecita ahí en Bogotá, ¿verdad? Entonces, Bastante por pequeño, sí, supuesto señor. que, exactamente, entonces, por supuesto que para las dimensiones no nos da jamás para tener diversas legislaciones, gracias a Dios, porque sería más colocho, yo creo. Pero lo que tenemos interesante es que lo tenemos dividido un poquito diferente, digamos. Eso que vos mencionabas en cuanto a si es comercial, residencial o mixto, nosotros lo tenemos también, pero es únicamente en la dimensión del uso que se le da o el destino, digamos, que tiene el condominio.
tenemos otro tipo de clasificación que es horizontal y vertical, según si estamos hablando de una edificación en donde el terreno sobre el cual se asienta la edificación es un bien común, o si estamos hablando de distintas edificaciones privadas, un poquito más como la idea de un barrio, digamos, ¿verdad? Eso puede constituirse a manera de condominio horizontal. Y tenemos además otra figura que a veces es un poco conflictiva y que incluso he de contar de que como presidente de la Asociación de Administraciones de Condominios pude participar en un proceso con el Ministerio de la Vivienda. En sesiones de trabajo estábamos tratando de reformar el reglamento a la ley y tuvimos una gran discusión sobre una figura que es poco usual, que es el condominio de fincas filiales primarias individualizadas, con ese nombre así tan largo. Lo que designa son básicamente condominios de lotes, o sea, en donde hay una finca madre, un condominio como tal, con distintas unidades privativas, pero la unidad privativa es simplemente un lote y punto. Y ahí construye la persona lo que el reglamento le permita. Entonces, tenemos como diversas clasificaciones y tenemos otras dos figuras que son muy curiosas, que es la figura del condominio en lo que se llama la zona marítimo terrestre. Nuestra zona costera, los primeros 50 metros son propiedad pública, no se puede hacer absolutamente ninguna construcción de ninguna clase, y los 150 metros siguientes son propiedad del Estado administrado por la municipalidad, que es el gobierno local, digamos, de cada uno de los cantones. Entonces le da una autorización a los particulares para que puedan construir. Ahí se pueden hacer también condominios. Entonces todo el desarrollo costero ha sido pues condominios en esta zona marítimo terrestre, en donde la gente lo que tiene es un condominio que es un derecho de uso, básicamente, no tiene propiedad de la tierra, sino un derecho de uso. Y tenemos también la figura del condotel, que es otra figura muy curiosa, en donde son estas, un poco como el tema de los tiempos compartidos, ¿verdad? Imaginémonos una edificación, somos, no sé, 40 dueños, entonces el 30% del tiempo lo podemos usar para nuestra residencia particular y el otro 70% hay que dejarlo libre para que entre como en un pool ahí de alquileres comunes y todo eso se convierte en ingresos para el condominio. Entonces son como figuras curiosas que tenemos y que bueno, ahí pues han funcionado, ¿verdad? Muy cierto, bastante curiosas, pero bueno, lo importante es que para ustedes, los beneficiarios, eso esté funcionando perfecto. Exacto. Eso es lo Bueno, ideal. perfecto no, pero no funciona. Bueno, ¿cómo así Como que siempre perfecto hay no? mejoras que hacer, lo humano es perfectible, pero definitivamente sí son figuras que han permitido en algunos puntos específicos del país, pues desarrollos inmobiliarios importantes pues, que traen desarrollo, ¿verdad? Obviamente a las regiones. Bueno, pero me preocupa que usted diga que no es perfecto, porque tengo entendido que allá es un país muy hermoso, que todo funciona muy bien y que la gente pues es muy agradable. Y lo sé no por experiencia propia, sino por experiencia de terceros que han estado allá y los han atendido de maravilla. Entonces, por eso sé que es muy grato ir a visitarlos allá y que, caramba, ustedes son muy cálidos en su forma de ser. Muchas gracias, Jorge. Vieras que eso sí me gusta a mí, que yo veo que la gente trata pues de que cuando recibimos a alguien, eh, dar todo nuestro corazón para que se sientan bien y eso me parece que es una cosa muy valiosa. Realmente encontrás, pues como en todo lado, ¿verdad? Gente muy linda, gente muy amable y me agrada mucho que tengas esa referencia y ojalá que pronto puedas tener la experiencia también personal de sentir esa calidez en persona aquí, ojalá. Bueno, licenciado, usted me decía que tienen ya por lo que me ha dado a entender una sola norma que lo Sí. rige en el marco legal. Eso hace referencia a todo el país. Sí, correcto. Listo. Esa ley les da autonomía a ustedes para que puedan funcionar individualmente como copropiedades. Sí, correcto. A ver, lo considera una propiedad, un bien inmueble, digamos. No lo considera una persona jurídica y eso a veces nos plantea un poco de problemas legales porque es un híbrido un poco extraño, es decir, es una propiedad, estamos claros que el condominio es una propiedad, ¿verdad? Pero, pero sí necesita poder actuar como si fuera una persona jurídica, es decir,
necesitará pues de tener empleados, suscribir contratos laborales, abrir cuentas bancarias, no sé, de pronto apersonarse como actor en procesos judiciales. Entonces, para esos efectos, al momento de inscribirle se le da un número de identificación que tiene pues un código especial para que se sepa que es condominio, pero que al fin y al cabo es un número de identificación como cualquier sociedad anónima o corporación mercantil, y tiene un representante legal que es la administración. Entonces, digamos que en la práctica funciona parecido como una persona jurídica, pero sí es una propiedad, digamos, tenemos claro que es un bien inmueble, pero pues en la práctica puede abrir cuentas bancarias y hacer todo tipo de contratos y adquirir, no sé, comprar cosas en una ferretería, comprar cosas a su nombre, digamos, sin ningún problema, en el tanto no sean bienes inscribibles, digamos, no puede comprar una propiedad, el condominio, siendo una propiedad, no puede comprar otra, pero es como el límite, digamos. Bueno, sí, es lógico que una copropiedad no sea propietaria de otra copropiedad porque no puede Bueno, ser. pero le voy a contar una cosa, Jorge. A mí Dígame. me pasó una experiencia muy curiosa en donde se estaba haciendo una ampliación vial hace algunos años y le Sí, expropiaron un gran pedazo a un condominio. Le expropiaron un gran pedazo del área verde, del parque, etcétera. Lo dejaron, digamos, con muy pocas áreas verdes. Pero como la carretera iba así de lado, también expropió una serie de unidades privativas que eran lotes, eh, pero como a la mitad. Entonces, los propietarios era como, bueno, pero yo qué hago con esto, aquí no me cabe una casa, no puedo hacer nada. Entonces, en ese momento no existía esa prohibición. Entonces, lo que hicimos fue que el condominio les compró a esos propietarios sus lotes, los inscribió a su nombre. Entonces, si usted llega hoy en día, no se da cuenta porque ve el área verde de este lado, hay un parque así largo, y solo los que sabemos que jurídicamente ahí lo que son propiedades privadas a nombre del condominio. Entonces tuvimos que hacer ese trinquete ahí curioso, pero creo que fue buena idea porque el condominio se hubiera quedado sin área verde, obviamente. Entonces a veces ese tipo de cosas es lo que nos permiten las normas cuando uno encuentra por dónde meterse en un huequito para conseguir un bien para toda la copropiedad, ¿verdad? Un bien común, ¿no? No para sacar provecho o perjudicar, sino pues para resolver un problema real que teníamos, ¿verdad? problema bien delicado porque estaba en juego el patrimonio de Claro, muchos años de varias familias claro, claro, y se lucha por eso. Pero bueno, hablando de absolutamente. esas familias que son la base de toda sociedad, cuénteme internamente esas familias cómo están organizadas en cada condominio. Ujú. Ok, Es, a ver si te entiendo la pregunta. sí, señor. Eh, en los condominios residenciales es muy interesante porque todavía en mucho hay el perfil, digamos, de lo que llamamos la familia tradicional, ¿verdad? Digamos, papá, mamá, par de hijos, digamos. Pero vieras que es muy interesante porque en muchas de las edificaciones más recientes eh, entra ya mucho muchacho, mucha muchacha joven que tienen otra visión completamente, entonces digamos son de pues parejas que lo que tienen son digamos un par de perritos, esos son sus como sus hijos, digamos. Entonces vieras que es delicado porque, y este es un problema que tenemos a veces, los reglamentos son muy difíciles de modificar en nuestro país. Entonces tal vez se hacen reglamentos pensando en la mentalidad de hace, no sé, 10, 15 años, las cosas cambian y entonces la realidad choca contra un reglamento que es muy difícil de modificar. Entonces, en temas de tenencias de mascotas, por ejemplo, ha sido difícil en muchas edificaciones porque, digamos, se prohíbe, por ejemplo, dice, no, no pueden tener mascotas. Claro, para los muchachos hoy en día es como que no puedo tener mascotas y son como mis hijos, entonces es difícil. Pero es bonito también ver esa transición, pues cómo van cambiando, ¿verdad? Los grupos humanos y las familias. También es interesante ver ese fenómeno. Sí, eso es muy cierto, licenciado. Y bueno, esas familias al interior de los condominios, supongo yo, se agrupan en una especie como de junta directiva, lo que aquí nosotros llamamos consejo de administración. Vieras que nosotros tenemos dos tipos de condominio y es muy interesante la historia porque el condominio, cuando nace nuestra ley, que es del año 99, guarda el mismo modelo que traíamos de la ley anterior, que era del año 63, 64. Pero resulta que
se establece en esa, digamos, en esa concepción que el condominio tiene un representante legal que es la administración, punto. No se habla de comité, no se habla de junta, no existe absolutamente nada. Pues resulta que en algún momento se reforma la ley en el año 2002 y se añade una especificación sobre los libros legales que tenía que llevar el condominio. Y se dice, bueno, mire, tiene que tener libros de asambleas de los condóminos, claro, lógico, las asambleas de propietarios, tiene que tener un libro de caja para las cuentas, claro, y agrega una frase que dice, y libro de junta cuando exista, como cuando exista. Y de pronto, aunque en la ley no se contempla la junta, empiezan a surgir los condominios constituidos con junta, con una junta como representante. Entonces, vieras que es muy interesante porque nosotros tenemos, sobre todo en el área de la costa, pues muchos residentes gringos, norteamericanos, pues que vienen y les cuesta mucho entender que no haya junta. Es como, pero ¿cómo que no hay junta, verdad? Los gringos tal vez con este modelo de que ellos como propietarios son los que pues mandan en el condominio y se encuentran que es como, no, aquí quien manda es la administración. Y entonces les cuesta como entender eso, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos algunas propuestas de reformar la ley. A mí me parece que hay que ordenar eso. Yo soy muy, digamos, la verdad, apoyo mucho la idea de la junta. A mí me parece que los propietarios deben ser quienes tengan la voz cantante en el condominio en el sentido de ser los representantes legales. Creo que deben confiar, delegar esa gestión en una persona, en una empresa especializada en administración. No es tan sencillo como para decir, aquí nos encargamos nosotros. Yo creo que es una cosa compleja, técnica, pero sí me parece buena idea que sean los condóminos los que en una junta mantengan el control y la representación del condominio. Pero vivimos ahorita, coexistimos con los dos modelos. ¿Entran en algún momento en choque esos dos modelos? Me Claro, imagino. claro, porque al fin y al cabo terminan existiendo ambos órganos en ambos condominios, es decir, aquellos donde hay una administración como representante legal, pues siempre ocupa algún tipo de grupo de condóminos y cuando forman algún tipo de grupo, a la gente le gusta que le digan que es una junta, ¿verdad? Como que le da más nivel, digamos, ¿verdad? No les gusta como que diga comité asesor, no les gusta, quiere que diga junta, ¿verdad? Entonces, pero el representante es el administrador. Entonces, claro, esta junta no le puede dar órdenes al administrador. Mientras que en donde la junta es el administrador es simplemente un proveedor, pues como se puede contratar, no sé, a los vigilantes o la limpieza o lo que sea, pero la junta es la que manda. Entonces, claro, entender en cuál de los dos modelos está a veces causa fricciones legales y decirle, no, mire, usted aquí no es el que manda, es él. Eso a veces es difícil. Claro, y más que si le dicen a una persona que es propietaria de un bien inmueble Claro, dentro de ese condominio y le dicen que usted no manda, por favor, es para que la persona se claro, vaya de claro. para atrás. Claro, claro, por eso me gusta la junta, yo prefiero, creo que es mejor y obliga al fin y al cabo a los propietarios a vincularse con su condominio, porque ¿no? A veces Bueno, tendemos como a delegar mucho. bueno, y esa vinculación de los condóminos para con su condominio, sí es bastante notoria, sí se puede evidenciar en las cuotas de mantenimiento, por ejemplo. Es muy interesante porque yo veo que la pandemia afectó un poco menos de lo que yo hubiera creído. Yo, si me hubieras preguntado hace, no sé, en marzo del año pasado, yo hubiera pensado que iba a incrementarse muchísimo la morosidad. Y no ha sido tanto, es decir, no ha sido una cosa tan, tan fuerte. Me parece que ha habido un esfuerzo, pues las mismas asambleas han sido cuidadosas en no aumentar los presupuestos, las administraciones han restringido gastos. En general, los problemas de morosidad que hay, salvo que una copropiedad de verdad tenga como ya un problema estructural, en términos generales siempre son casos aislados que no superan, no sé, el 4 o 5%, digamos, del presupuesto mensual. Y muchas veces son a 30, 60 días, tal vez se atrasan un poquito y luego ya se ponen al día. Y ahí es cuando vienen los intereses bancarios a funcionar. Vieras que sí, y es muy interesante una cosa que ocurrió recientemente. Nosotros tenemos un tipo penal, nuestro código penal, que es el de la usura,
que es un delito en donde una persona pues se ve perjudicada por una deuda que contrae en favor de otra persona y esta otra persona, este acreedor, pues le causa un perjuicio. Puede ser a través, digamos, de tasas de interés abusivas, ¿verdad? Esa es una de las posibilidades principales. Pero vieras qué interesante porque esa tasa de interés no tenía ninguna definición en cuanto al monto. Y pues claro, en contextos de de alta inflación, pues de pronto un 20% anual es una cosa normal y en contextos de baja inflación un 5% es mucho, ¿verdad? Entonces era difícil como fijarle un monto. Entonces en la definición de esa tasa intervino el Banco Central, ahí determinó digamos un cierto porcentaje, pero vieras que muchos de los condominios tienen en sus reglamentos normas de momentos en los que teníamos una alta inflación. Entonces, establecen, por ejemplo, que la morosidad será del 10% mensual. 10% mensual es un 120% anual, es una cosa totalmente salida, digamos, de cualquier proporción lógica, ¿verdad? Y entonces hay algunas discusiones legales sobre si eso procede o no, porque no quisiéramos que el condominio sea el que esté incurriendo en el delito de usura, ¿verdad? En contra de sus propietarios. Entonces, en general se han ido ajustando las tasas y sí, definitivamente el cobro de intereses, el cobro de multas, las sanciones de que pues, se les restringe el uso de algunas facilidades privadas comunes para un uso privado, son en general digamos, las principales armas, aunque le voy a contar que yo uso una que es la que más me gusta, y es que se le suspende el anuncio de visitas. Puede entrar y salir lo que guste, nada más el vigilante le dice, no le puedo llamar, llame usted si quiere, no hay ningún problema, nada más que el vigilante no le llama. Porque entonces lo que normalmente sucede es que la persona afuera agarra su celular, llama y dice, mira que no te pueden llamar, ¿qué es? Que no has pagado, anda a pagar. Entonces a Muy veces buena funciona como un estrategia. método de cobro muy curioso. Sí, correcto. Bueno, y si el que llega es algún servicio médico, por ejemplo, o algún No, bueno, en ese medicamento. caso sí, indudablemente la emergencia no tiene ley y mal haría, digamos, la vigilancia en impedir eso ante una Bueno, emergencia, sin duda. Son las hay las visitas normales y excepciones, corrientes las que hay le las suspendemos el excepciones del servicio. caso. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, ya me estaba preocupando. Bueno, usted me está hablando de sanciones, de multas. ¿Quién aplica esas sanciones? ¿Quién cobra esas multas? Mira, si el reglamento lo permite, la misma administración, pero en los términos de la ley se supone que es directamente la asamblea. Lo que pasa es que cuando algo va a la asamblea, convertimos un problema legal en un problema político, porque claro, ya la asamblea tendrá otras consideraciones más de índole político y sucede muy frecuentemente que a propietarios se les quiere sancionar y cuando llega a la asamblea pues entran todas estas cuestiones personales y dicen, no, pues pobrecito, tal vez no era una cosa tan grave, y entonces no, terminan no sancionándose algunas conductas y bueno, eso puede implicar un poco de impunidad que a veces puede causar obviamente problemas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es que así es la política. Usted sabe que cuando entramos al ámbito de las asambleas, entramos al ámbito de la política. Y que todos somos políticos en todo momento. Por ejemplo, en el momento en que yo llamé a molestarlo, a decirle, licenciado Ignacio, venga, ilustre a sus hermanos colombianos de cómo es que se gobiernan ustedes, ahí también estuve haciendo política. Bueno, Eh, son las relaciones humanas. Eso es inevitable y son como ese aceitito que nos mantiene también en la cordialidad. y que gracias, porque dio resultado esa gestión. Bueno, y Encantado. bueno, ahí la figura del contador, de la persona que maneja las cuentas y nos dice que hay un débito, que hay un crédito y que hay un saldo. Supongo que también la tienen ustedes allá, Sí, pero ¿quién vigila a los condóminos en su gestión? Me refiero, existe la figura del revisor fiscal que nosotros la tenemos en Colombia. no, eso me parece una figura muy interesante que ustedes tienen y que nosotros creo que debemos ahí aprender de eso, porque lo que normalmente sucede es que se recurre a auditorías externas, es decir, se hace una auditoría. Lo que pasa es que cuando hablamos de una auditoría,
bueno, normalmente hablamos de mucho dinero, ¿verdad? Evidentemente, una auditoría, digamos, de un condominio más o menos pequeño, digamos, pensemos unas 40 unidades, digamos, más o menos algo pequeño, de la auditoría puede costar unos $5,000, o sea, entonces es un peso fuerte, Bastante ¿verdad? O sea, dinero. exactamente, entonces a veces se termina teniendo que tomar el camino de o una auditoría o mejor entonces la omitimos y listo, confiemos y punto, porque no queremos gastar los $5,000. Me parece que podría haber otros mecanismos para que haya una mejor revisión. Fiscalmente los condominios no tienen gran relevancia, digamos, porque no tributan, pues más allá de los tributos sobre la propiedad, digamos, no hay tributos específicos. Entonces quizás eso ha hecho que no tenga mucho interés, digamos, para efectos fiscales, e internamente no tenemos como una fiscalía, la ley no lo contempla y los reglamentos normalmente no los contemplan porque pues son hechos por desarrolladores que quieren que la cosa sea flexible y cómoda y tal vez no están pensando en muchos controles, digamos. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para controlar al administrador? ¿Lo hace únicamente la Junta? Sí, bueno, en realidad justamente parte de las preocupaciones que me llevaron a mí a escribir el libro de fiscalización de asambleas es porque yo veo que los propietarios no siempre tienen las herramientas, no siempre tienen el conocimiento, los recursos para realmente poder ejercer ese control, que no tiene que ser un control para ahogar ni mucho menos. Me parece que hablemos de un control sano, o sea, para estar seguros de que las cosas están funcionando como deben ser. No hablamos de una coadministración ni nada, ese no es el objetivo. Pero sí creo que no tienen a veces las herramientas y creo que la educación de los propietarios para que entiendan cuál es su rol, cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos adecuadamente, creo que es parte de esa fiscalización y hacia donde debiéramos ir, porque no en todos lados hay junta, muchos condominios la junta es casi decorativa porque el reglamento no la contempla. Entonces creo que la fiscalización individual es importante. Habla mucho de nuestra, digamos, de nuestras habilidades y capacidades de ciudadanía también. Y usted está hablando o mencionando una palabra que es estresante, la coadministración. También se Sí, presenta allá. sí, se presenta ese fenómeno, se presenta, digamos, como, vamos a ver, a veces se presenta porque las administraciones, como yo les digo, que agachan las orejas, ¿verdad? No sé si se entiende el dicho, pero a veces pasa eso y yo les digo, bueno, pero es que usted tiene a ver, usted es un profesional, una profesional que sabe lo que está haciendo, usted no puede agachar las orejas, o sea, usted puede, pues, hablar con sus clientes, explicarles los motivos, pero no puede simplemente llegar y decir, sí señor, lo que usted diga, o sea, ¿dónde queda ese plus, digamos, de administración? Y también sucede con otras administraciones en donde, y esto se ha pasado un poco ahora con la pandemia, que algunas personas, pues, que tal vez se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Y a veces se meten de nuevo entonces en la administración de condominios como por mientras tanto, como decía Un mi escampadero. querido colega Ramiro, exactamente, como un escampadero, mientras vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo entiendo, la PH se llega por muchos lugares, no es tan extraño, pero sí es mal cuando realmente no hay esa confianza en permitirle a la administración desarrollar su labor con los controles normales, estamos de acuerdo, pero tiene que darse espacio y que cada quien haga lo que le corresponde. No pueden andar ahí juntos marcándose uno a otro. Bueno, por lo que me ha comentado, puedo inferir que al administrador le toca estar haciendo caso como ese muñequito. Lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan, lo que ustedes quieran hacer. ¿Sucede así? Y es que con algunos sí pasa. Yo tengo una anécdota que me pasó con un administrador de acá, que es un muy buen amigo, por cierto, es colombiano. Y estábamos un día en una asamblea, estábamos conversando. Y llegó el presidente de la junta y me pregunta, me dice, licenciado, ¿quiere café? Y yo, sí, claro, siempre quiero café, ¿verdad? Por supuesto, muchas gracias. Y entonces le dice al administrador, le dice, tráigale café al abogado y lo manda así, sírvale café al abogado. Entonces, cuando ya me trae el café, le digo yo, vea, a mi amigo, le digo, atienda. Yo, muchas gracias,
a mí no me quita nada, no me pone nada que usted me dé café, yo le puedo servir café a usted. Ese no es el punto. El punto que yo quiero que usted entienda es que esa persona, ese propietario, ese miembro de junta, a usted y a mí nos ve en lugares diferentes. Y eso no tiene por qué ser así. Usted es un profesional como yo. Tiene el derecho de que ser visto igual. No es para que él no sirva café, que me diga, ya hay café, sírvase, no tengo ningún problema con eso, no es que necesite que me sirvan café, sino que me preocupa cómo a la administración a veces la ven como, digo yo, como un mal necesario, y eso es muy triste, cuando en un condominio ven a la administración como un mal necesario, es casi tan triste como cuando la administración se siente un mal necesario, y entonces anda como, así como pequeñita, reducida, y creo que eso no es correcto. No es correcto y es bastante preocupante. Sí. ¿Cuál es para ese administrador o administradora de condominio? ¿Cuál es un rango salarial o de honorarios? Porque ya quiero que entremos en esa parte y miremos la parte de la contratación también. Pero, ¿cómo sería más o menos el rango salarial? Como, mejor dicho, motíveme para que yo me vaya a administrar un condominio allá en Bueno, Costa Rica. lo voy a motivar primero con el salario y luego lo motivo con el costo de la vida aquí. Vale, comencemos por lo bonito. Bueno, vamos a ver. Digamos, en un trabajo de tiempo completo, digamos, administrando, es totalmente razonable pensar que el salario que se reciba, digamos, finalmente pueda andar entre unos 800, 900 dólares, digamos. Digamos, un salario normal. Ahora, lo que sucede es que en la fijación de precios de la administración no hay un criterio porque hay muchas formas de prestar el servicio, es decir, tenemos en el mismo mercado interactuando grandes empresas, particulares que actúan como persona física con actividad lucrativa y tenemos personas que son contratadas como empleados del condominio. Entonces, claro, los rangos de ingreso, sean por honorarios, por el servicio comercial o profesional y salariales, son muy, muy variados. Entonces, cuando a mí me preguntan como cuánto puede costar, yo les cuento lo siguiente, que es lo que yo he observado. Digo, vea, la mayor parte de las administraciones le voy a decir qué es lo que hacen. Van y ven el condominio y dicen, bueno, esto lo puedo administrar con una persona de medio tiempo, de tiempo completo o por visitas. Esa es la primera pregunta que se hace. Y entonces, a partir de ahí determinan los costos. Por ejemplo, una empresa, aquí normalmente la administración puede cobrar por un condominio, pensemos de hasta unas 100 unidades, digamos, la administración puede ser unos 5 o 7 mil dólares por ahí al mes. Es una parte pues importante obviamente del presupuesto, pero más o menos anda por ahí en esos rangos, digamos. Salarialmente anda por ahí. No es extraño que una persona física que se dedique como profesional independiente a administrar condominios, pues se haga de varios, ¿verdad? Y se gane, digamos, 1,500 por aquí, 2,000 dólares por allá, y se puede hacer fácilmente, puede reunirse unos 10,000 dólares fácilmente. Mensualmente. Correcto. Y mensualmente se va a estar gastando que unos 12,000 o 15,000. Por supuesto, mensualmente aquí, digamos, por ejemplo, un alquiler, no sé, un alquiler de un apartamento o así, pues anda alrededor de los 800 dólares, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Cuando uno tiene que pagar 800 dólares de alquiler y se le van 600 dólares en el supermercado, entonces, bueno, ya la historia no es tan sencilla, ¿verdad? Obviamente. Ya entendí, licenciado. Ese es el asunto, por eso cuando yo voy por allá y he tenido oportunidad de ir a un supermercado, yo como, pero me siento como gringo, ¿verdad? Como me alcanza la plata para todo, porque aquí es todo muy caro, en realidad es muy, muy caro. Prefiero seguir ganando en pesos. Es que yo creo que al final, Jorge, yo pienso que pasa como con la memoria de las computadoras. Conforme va avanzando la memoria, va avanzando el requerimiento, entonces siempre andan apenas al filo, todo, siempre, siempre, no importa el tamaño, siempre andan al puro filo. Bueno, y a ese subvalorado administrador, ¿qué requisitos le colocan para poderlo contratar para administrar un condominio? Mira, es muy interesante porque ahorita
se ha empezado a dar desde hace como un par de años tal vez, la tendencia de que se hacen procesos de contratación, porque muchas veces en los condominios viven personas que trabajan en la función pública y saben de contratación pública. Está bien, me parece muy bien eso. Pero entonces hacen aquellos carteles de 25 páginas con un montón de requisitos que evidentemente hacen totalmente inviable, digamos, que muchos proveedores puedan participar, que es lo que pues a veces nos pasa en nuestras administraciones públicas, ¿verdad? Hacen procesos de licitación tan complicados que al final solo unos cuantos pueden participar, por supuesto. Entonces, cuando no hacen eso, muchas veces lo que sucede es que nadie quiere realmente echarse esa responsabilidad. Entonces, el primero que dice, yo tengo una persona que recomiendo, tráigala para ver. Así de sencillo. Entonces, a pesar de que yo tengo alguna preocupación, digamos, de que esos inicios puedan representar riesgos económicos para las copropiedades por una mala ejecución de servicios y todo, sí me parece excelente que en el mercado haya barreras tan bajas de ingreso, porque es un mercado sano que siempre está recibiendo nuevas personas que quieren empezar y aprender de administración de condominios y dedicarse, aunque sea empezando por la propia unidad o por el propio condominio donde ellos viven, digamos. Está bien, la verdad que se entra por muchos lugares y a veces pasa eso y muchas administraciones, yo tengo clientes que han empezado administrando donde vivían y luego lo llamaron de otro y cuando van por 3 o 4 renuncian al trabajo y se siguen dedicando a esto. Bueno, excelente, qué bien. Perfecto, y Claro, desde que lo hagan bien, pues genial, exactamente, genial que lo exactamente. hagan bien. Pero bueno, nosotros llamamos a esas personas como administradores empíricos, porque no Ajá. tienen un estudio formal. Allá hay alguna entidad gubernamental o privada que dé algún tipo de capacitación en administración de condominios. Te voy a contar. Aquí tenemos dos posibilidades. El año pasado se abrió en una universidad un técnico en administración. A ver, se llama administración inmobiliaria porque también abarca como otros ramos, digamos, de la administración de inmuebles, no solamente lo que son condominios. Pero es un técnico, digamos, muy ligado a una empresa específica de administración, lo cual no está mal, digamos, pero me parece que va como muy de la mano, que de alguna forma es como para también formar personal que puede terminar la empresa, me explico, o sea, yo lo siento como muy cerrado, es mi impresión, es lo que me he dado cuenta, puedo estar totalmente equivocado, pero no le he visto que sea algo como muy masivo, digamos. Eso es opción. Y la otra opción es yo, doctor condominio, mi empresa establecimos una academia, es una academia privada donde formamos administraciones, mira, ha pasado un montón de gente por ahí, fácilmente han pasado unas 300 personas, 400 a lo largo de todo este tiempo en que hemos tenido la academia, en grupitos pequeños de 10, 12 personas, se han ido formando en la administración, porque toda esa historia inicia cuando yo empecé. Cuando yo empecé en el año 98, pienso yo, bueno, quiero formarme en esto de aprender. No había absolutamente nada. Entonces, a golpes fui con los años empezando a hacer pequeños manuales y pequeños conocimientos que después transformamos en una academia, que es en donde damos ahora el curso de administración, un curso de cómo sancionar, un curso de conflictos, un curso de asambleas, digamos como las distintas áreas para formar. Me encantaría pensar que en algún momento pueda constituirse en un técnico abierto en una universidad, digamos, que en realidad no vaya como ligado tal vez a una empresa y no lo digo en detrimento de la empresa, es gente que la conozco y la aprecio mucho, es una buena empresa, pero quisiera ver como algo más amplio, tal vez. Amplio en cuanto a conocimientos, en cuanto a calidad. En cuanto tal vez al ámbito, o sea, que no sea ligado a una empresa específica. Nosotros en la asociación nos encantaría poder llevar adelante ese proceso y lo hemos conversado en algún momento, que me parece que es lo más lógico, en un foro un poco más no tan ligado a una empresa específica, sino más ligado a algo más amplio. Nosotros aquí tenemos un instituto de formación para lo que son, digamos, oficios o profesiones cortas, digamos, tal vez sería el nombre correcto, un poco parecido a lo que he entendido que hace el SENA, ya algo parecido, nosotros tenemos uno acá y a mí me gustaría muchísimo que
que algo así se pudiera hacer, pero bueno, estamos como de camino en esa idea, pero así como carrera universitaria, la verdad que la mayor parte de la gente es absolutamente empírica y bueno, es un conocimiento que no es despreciable, yo no desprecio el conocimiento empírico, pero creo que el conocimiento empírico, el problema que tiene es la falta de sistematización y la dificultad para transmitir ese conocimiento. O sea, tendría que ser alguien que esté ahí como a la par, como un pupilo que uno va formando. Y bueno, creo que un mercado profesional o un mercado complejo requiere pues otras formas de transmisión de conocimiento más estandarizadas, tal vez, digamos. Bueno, ¿qué tan amigo es el administrador de condominios de la aplicación de la tecnología en su trabajo, en su gestión diaria? ¿Qué tan tecnológicos son en las administraciones? Mira, más o menos, porque a veces estas inversiones, a ver, a pesar de que pueden ser honorarios rentables, los márgenes de operación son difíciles, son cortos, son muy cerrados, digamos. Entonces no es cualquier empresa la que se puede dar el lujo o tiene la capacidad financiera para hacer inversiones en tecnología. Entonces muchas veces se trata de que vaya como trasladada a algún cliente y muchos proveedores aquí, digamos, de plataformas, por ejemplo, de plataformas de supervisión y de comunicación. La tarifa es como por número de unidades para que pueda ser trasladado al condominio. Entonces, creo que todavía le falta que las empresas tengan más brazo financiero para poder hacer esas inversiones. Creo que es un distintivo que sería muy importante avanzar en la tecnología para reducir costos humanos y dar más certeza sobre las transacciones, ¿verdad? Sobre la administración en general, no me refiero a transacciones bancarias, sino sobre, no sé, que la supervisión no sea nada más como yo llegué. No, yo llegué, no, hay una rutina, hay un control, hay indicadores, hay metas, todo eso creo que todavía estamos como un poquito lentos ahí. Poquito lentos, pero bueno, Sí, poquito a poquito. yo creo que sí, definitivamente. Hay que entender que todos los cambios toman tiempo. Bueno, usted mencionaba también algo de la convivencia. Ujú. Internamente, no sé, de pronto se presenta el mismo problema, el taconeo, los muebles duros que caen, el equipo de música a todo Todo volumen. eso. ¿Cómo solucionan esos conflictos allá ustedes? Sí, conversando, porque es que es muy difícil el tema de la sanción formal por la prueba. O sea, es muy complejo, digamos, probar cosas que muchas veces son sonidos que se dan en un momento y listo. O sea, tal vez uno que los está sufriendo dice, es que es todo el día. No, a ver, no es todo el día. O sea, es un determinado momento y tal vez la intensidad no es tanta para el resto de las personas, excepto en ese que está abajo. Entonces, el tema de la prueba es muy complejo. Entonces, mucho se maneja a partir de conversar, de tratar de hacer entender que es como que estuvieras en una casa común, ¿verdad? Y que hay que tener consideración por el resto de personas que viven cerca. Es que no hay otra más que no sea a partir de esa consideración, de esa empatía, de entender de que todos tenemos que ceder un poquitito, ¿verdad? Que a veces sí, que tengo algunos casos en donde personas se molestan porque de los niños están jugando afuera. Bueno, pero es que los niños juegan afuera y van a jugar de gritar, los chiquitos juegan de gritar, por supuesto. Entonces, tal vez que no sea exactamente en la ventana, como chicos, vea, muévanse unos metros para allá. O sea, ese tipo de cosas son las que a veces hay que encontrar. Yo creo que al fin y al cabo, construir la convivencia es eso, ¿verdad? Construir empatía y poder ceder y negociar. Bueno, pero en ese caso, todas esas situaciones, hay un órgano que llame a las partes y les diga, oiga, siéntense acá y venga y tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llama esa entidad, ese organismo? Ese rol le toca normalmente a la administración. Tremenda responsabilidad. Tremendo. Y súper delicado porque corres el riesgo de que cualquiera de los dos sienta que te estás parcializando hacia algún lado. Y esos resentimientos a veces se cobran en asamblea, ¿verdad? Al momento de votar es como voto por 8, ¿verdad? Entonces es una posición muy delicada. Yo en realidad muchas veces
intervengo en esos procesos para que la administración no se lleve el costo emocional, digamos, de lidiar con las dos partes. Entonces, porque digamos que como abogado es más fácil que uno caiga mal, no importa, sí, no importa. Pero digamos a la administración, salvarle un poquito la imagen, usted quédese por aquí y yo le hago la negociación para que al fin no lo identifiquen a usted con el malo de la película. O sea que toca seguir haciendo esa política para que efectivamente ese administrador pueda continuar en el periodo siguiente. Correcto. ¿Quién lo contrata? ¿La La asamblea, la asamblea. junta? En donde el administrador es el representante, la asamblea es la que lo elige. En donde la junta es el representante, la junta lo contrata como un proveedor cualquiera. Correcto. Sin pedirle permiso a la asamblea. ¿Bajo qué figura de contratación? ¿Contratación laboral o por honorarios? Cualquiera de los dos se usan. De hecho, conozco algunos condominios que tienen administraciones por contrato laboral y les funciona muy bien. Cuando a mí me preguntan cuál de los dos, porque a veces me preguntan condóminos, mire, ¿cuál de los dos? Yo le voy a decir, vea, se lo voy a poner así. Si usted quiere tener un empleado, una empleada, usted necesita trabajar dos cosas. Usted necesita trabajar lealtad. ¿Ok? Usted quiere que esa persona le sea leal. Entonces, para que esa persona le sea leal, usted tiene que ganarse esa lealtad. Es decir, cuando es diciembre, usted le va a comprar con plata del condominio regalos a los hijos de esa persona, para que esa persona se sienta parte de esa familia. ¿Ok? Número uno. Y número dos, usted tiene que saber que le tiene que dar los procedimientos. O sea, la persona va a llegar y va a decir, sí señor, ¿qué quiere que haga? ¿Ok? Usted tiene que crear sus procedimientos. Si usted no tiene tiempo o no tiene los conocimientos, no tiene la voluntad de crear esas lealtades y hacer procedimientos, mejor contrate un proveedor porque esa contratación laboral no va a salir bien. Seguridad social, algo que buscamos todos los trabajadores, independientemente de donde estemos. ¿La tenemos los administradores de condominios en Costa Rica? Sí, cuando son contratados como empleados y cuando son contratados como empleados a más de medio tiempo. Nosotros tenemos un gran problema aquí con nuestra seguridad social y es que las cuotas, que no son nada despreciables porque son para el patrono es un 24% del salario y para el empleado un 10%, o sea, la verdad que no es nada despreciable, un 34%, tiene una base mínima de contribución muy alta. Entonces, cuando son personas que van por horas o por visitas, posiblemente los pagos de seguridad social sean más que el salario. Entonces, ahí hay muchas personas que están sin seguridad social. Y eso es un gran problema que tenemos que resolver aquí. Las copropiedades son solidarias, los condominios mejor, son solidarios si le llega a pasar algo a ese administrador dentro de su copropiedad. Bueno, perdón, como empleado, sí, indudablemente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ese condominio es el patrono. Con el tema de los proveedores es un poco más, digamos, más suave la cadena, ¿verdad? Porque ya tendría que haber habido algo que negligentemente el condominio hiciera, lo cual es cuestionable porque también la administración es el representante legal de ese condominio. Entonces, al fin y al cabo, era más bien deber de la administración evitar que ese riesgo ocurriera. Es decir, si hay, no sé, algo que amenaza con ruina, algo que puede ser un peligro, es más bien el administrador el que debería advertir de ese peligro y procurar los recursos necesarios para quitar ese peligro. Peligros que siempre están presentes en la Claro, copropiedad. Por ejemplo, claro, cuando hacemos los mantenimientos, obras, claro. alturas, que es lo más normal, la impermeabilización de fachadas. ¿Cómo se hacen las Totalmente. contrataciones de sus proveedores? Normalmente se hacen por contratos comerciales acotados al mantenimiento específico y definitivamente siempre uno aconseja los seguros porque cosas pasan, uno no quiere por más precauciones que se tomen, los riesgos están ahí. Me pasó a mí cuando yo administraba, contraté una poda de un árbol enorme como de 50 metros de alto, era una cosa bestial y cortando una rama de grande, ¿verdad? Que una rama puede pesar varias toneladas, ¿verdad? Es cosa seria. Sí. A la hora de tirar las cuerdas, el muchacho se enredó, no sé qué fue lo que hizo, y pasó una cuerda por encima de su brazo, él no se dio cuenta. Entonces, claro, donde cortó el tronco
pues obviamente cayó y quedó guindando de la cuerda, pero estaba haciendo polea sobre otra rama y el brazo se lo estaba prensando. Claro, donde yo lo vi, yo le dije, corte la cuerda, córtela. Claro, el tronco cayó, y verdad, cayó encima de la caseta de vigilancia. Afortunadamente no había nadie, por supuesto, le habíamos cerrado el área, pero destrozó la caseta de vigilancia, por supuesto, la hizo papilla. Pero justamente para eso son, digamos, los seguros y las contrataciones de riesgo. Y ahí, pues nos pusimos de acuerdo con el proveedor, me dijo, no, está bien, es culpa mía, me dice, yo le pongo, le hago la caseta nueva, solo le pido un favor. ¿Usted cree que el misceláneo y que hace mantenimientos normales aquí me puede ayudar con mis trabajadores a hacerla? Vaya, póngalo. Entonces, asumimos un poquito ahí como de la responsabilidad razonablemente y sí, caseta nueva, sacamos caseta nueva. Bueno, usted menciona algo que es bien interesante, la parte de los seguros. Los seguros, ¿hasta qué punto son obligatorios para los condominios allá? Vieras que no, en la ley nueva, la del año 99, que le digo yo la ley nueva todavía, quedó a pues, disposición de cada reglamento establecer si los seguros son o no obligatorios. Evidentemente, la recomendación de la administración siempre tiene que ser que tomen los seguros. Si el condominio ya no los quiere tomar, pues bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero sí es muy importante que tomen los seguros, como mínimo, evidentemente, el básico del inmueble, incendio, terremoto, las cosas normales, que verdad, aquí tiembla mucho, así que no es nada extraño que suceda eso. Aquí con mucha frecuencia tenemos sismos y definitivamente un incendio puede suceder. Entonces siempre es recomendable que la administración lo proponga, pero no es obligatorio por ley. Bueno, Tiene sus... y los sismos, cuando suceden, y vamos a trabajar un hipotético, ¿no, licenciado? No es que lo esté deseando ni más faltaba, pero que se viene al suelo todo un condominio. ¿Con qué plata lo reconstruyen? Sí, si no tenían seguro es un gran problema, ¿verdad? Definitivamente. Nosotros, verás que es muy interesante aquí porque una cosa que creo que se ha funcionado muy bien ha sido las normas constructivas sísmicas. Tenemos un código sísmico que es súper, súper estricto y hasta el momento ha habido un buen cumplimiento y no lo digo porque haya inspecciones o porque tengamos reportes. Es que se vienen temblores y nada se cae, entonces suponemos que está bien construido. Pero sí, sí es un riesgo real. No sé, afortunadamente no hemos tenido con epicentro propiamente en San José. No sé qué puede pasar ese día. Pero si tienen otros factores que les pueden ocasionar mayores riesgos a ustedes que un posible sismo. ¿Cuáles serían esos factores de daño a la copropiedad? Sí, en algunos lugares definitivamente el tema de inundaciones sí es un problema. Hay lugares muy bajos en llanuras, en donde eso sí es un problema serio, y más ahora que, bueno, no sé, yo no tengo digamos, los conocimientos para decir si eso o no el cambio climático, pero a veces se vienen unos aguaceros que llueve en una hora lo que llueve normalmente en 3 meses, ¿verdad? Entonces es imposible jamás, no hay suelo que pueda resistir eso, y además obviamente también pues la cobertura de los terrenos obviamente son menos las áreas de absorción y eso ocasiona mucho inundaciones y afortunadamente hasta el momento no ha habido grandes incendios en condominios. De hecho, nosotros en la asociación estamos en conversaciones con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para desarrollar procedimientos como para que los condominios como que se certifiquen, digamos, en pues prácticas de prevención de incendios para que sean como un ejemplo, digamos, es como una especie de campaña un poco de bomberos para promover que la gente se preocupe sobre el tema y es algo interesante, ¿verdad? Porque hay algunos edificios, pues para nuestro entorno altos, ¿verdad? 30 pisos, digamos, que es lo más así que tenemos por ahí, que sí, la verdad, puede ser un gran problema el incendio. Entonces se está trabajando eso con bomberos para poder crear como esa certificación y esa imagen como para publicitarlo. Le da publicidad al condominio, le da publicidad también a bomberos, es un proyecto interesante. Es un gana-gana. Sí, Ganan los claro, bomberos, gana el condominio, claro. pero es voluntario por parte de los Sí, condominios. sí, hay una normativa de incendios, digamos, que sí tiene que seguirse, pero digamos que la normativa es constructiva, es decir, vos lo haces y ya, o sea, listo, o sea, no hay como dinámicas frecuentes y eso es lo que Bomberos quiere trabajar, como promover que haya dinámicas frecuentes
de mantenimiento y rutinas de evacuación y todo ese tipo de temas que son importantes, por supuesto, claro. Bueno, me hace acordar usted de un tema que para nosotros en Colombia está empezando a ser muy, muy importante. Y a pesar de que es muy importante, no se le está dando todavía la importancia que debería tener en todo el país, que es el transporte vertical. Allá, acá tenemos algunas ciudades en donde es obligatorio que los elevadores, las escaleras eléctricas, las rampas sean periódicamente auditadas, por decirlo de esa manera. ¿Eso sucede también allá con ustedes? No, vieras que ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo y que es algo que queremos trabajar también desde la asociación para que en algún momento haya una normativa de certificación periódica, porque hasta el momento tal vez muchos de los edificios son muy nuevos. Aquí hay proveedores, pues buenos proveedores, digamos, que le dan buen mantenimiento. Afortunadamente hasta el momento no ha habido como grandes accidentes, pero es un gran riesgo, evidentemente. Aquí tenemos a la gente allá de estilo también, ¿verdad? Los colombianos los tenemos por acá y es una empresa pues famosa, muy seria, que trabaja muy bien, pero sí necesitamos como que haya una mejor normativa. Ese tema ahí tenemos que trabajarlo. Bueno, y vamos a seguir hablando de la platica, de lo que más nos interesa a todos nosotros. ¿Cómo trabajan ustedes los presupuestos? ¿Cómo los elaboran? ¿Con qué periodicidad funcionan? Normalmente son anuales, porque nuestra ley establece que debe celebrarse al menos una asamblea al año. Entonces, eso pues te mete en un periodo anual, obviamente. Ojo, no es prohibido que haya mayores. A veces ha habido presupuestos de 18 meses porque necesitas tal vez cambiar un ciclo contable, otras veces porque más bien necesitas completar otro, ¿verdad? A veces pasa que hay presupuestos cortos de 6, 8 meses, digamos, eso no hay problema porque realmente no hay una normativa que lo exija. Muchos de los presupuestos, a ver, muchos son heredados de administraciones anteriores a los que se les hacen pues modificaciones, y los primeros presupuestos normalmente los establece el primer administrador, que suele estar muy ligado obviamente al desarrollador. Hay algunos desarrolladores que tienen sus propias empresas de administración, cual está bien, me parece un encadenamiento, digamos, horizontal ahí interesante, pero sí es importante, digamos, que haya como más normativa sobre cómo hacer los presupuestos. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que suele suceder? Bueno, la pregunta principal es, ¿vigilancia 24 horas o no? Esa es la primera pregunta, porque eso es 3/4 partes del problema. Y luego el resto, pues vemos qué hacemos, pero definitivamente vigilancia es un costo enorme. Lo mismo pasa por casa. Acá aproximadamente el 70% del presupuesto de todas las copropiedades se lo lleva el rubro de la seguridad. Y todavía yo también estoy entre los que más nos preguntamos por qué está tan costosa la seguridad. Sí, y aquí incluso algunos están haciendo el pase a dispositivos electrónicos y todo. Yo creo que a la larga hay una cierta necesidad de muchas personas como de ver un ser humano ahí. Yo pienso que es perfectamente posible poner la infraestructura necesaria y los dispositivos para que no tenga que haber una persona necesariamente ahí, pero yo creo que también hay un tema cultural todavía, digamos, ahí. La sociabilidad del ser humano. Sí, es que es mucha plata, pero bueno, creo que podríamos, como yo les digo, vea, o sea, pueden invertir en otras cosas. O sea, Sí, es que es más fácil convencer al ser humano que no a una máquina. En ese sentido, la sí, máquina es más y es segura. que ese punto es muy importante, bueno, porque a mí me preocupa mucho que yo observo a veces en las compañías de seguridad en general, digamos, no hablo de ninguno en específico, que en general yo lo que les digo, vea, tienen 3 problemas grandes. Es muy fácil que dejen entrar personas sin permiso. Eso es facilísimo, ¿verdad? Porque, es que es el papá, la mamá, sí, pero usted tiene que preguntar, o sea, salvo que tenga una lista de autorizados previos, usted tiene que preguntar. Segundo, es muy fácil que le puedan dar información a ladrones, obviamente. Esta persona sale a las 8, regresa a las 5, por supuesto, es muy sencillo. Y, ¿verdad? Los eternos,
conversatorios tirando a romances entre los vigilantes y las muchachas de limpieza, ¿verdad? Eso es como inevitable, pero yo sí creo que tal vez es importante ir haciendo la transición por horas, no sé, a algunos porteros virtuales, a códigos de acceso. Creo que hay dispositivos mucho más seguros que una persona que... Yo, digamos, cuando administraba directamente, hacía una cosa y era que en las tardes de lluvia, pero así esa lluvia cerraba fuerte, me iba a algunos condominios que yo administraba y me paraba así frente al portón con el carro. Claro, aquella lluvia, ¿qué va a salir a preguntar quién es? No sale, por supuesto. Entonces abre el portón. Yo entraba y me iba hasta el final del parqueo. Entonces llamaba, bueno, mírele, es que me están diciendo que hay un carrito rojo ahí, que entró ahora, ¿usted sabe quién es? Y me dieron las explicaciones más increíbles. Sí, claro, es el muchacho del apartamento 5 que cambió carro. Mire, no sea tan mentiroso, porque soy yo, y lo estoy llamando de parqueo. Entonces, ese tipo, digamos, de situaciones ocurren que creo que con códigos de acceso y porteros virtuales es mucho más complejo que eso suceda. Sí, porque mientras que usted no coloque la tarjeta, no le va a dar el acceso. No le va a dar acceso, ¿sí? Pero si le dice, mire, por favor, es que yo soy el primo de no sé qué, bueno, pase. Bueno, Y usted sabe que en todo lado pasa que la clave de acceso es buenas, buenas. aquí es Q, hermano. Exactamente. Bueno, pero lo mismo puede estar sucediendo con las máquinas. Las máquinas, el que tenga conocimiento, claro está, llega y pone la tarjeta y la máquina actúa, le concede el acceso. Y hay personal especializado en hacer esos tipos de fraude, los hackers. Sin duda. Perfecto no es, pero creo que puede ser interesante por lo menos reducir costos de vigilancia que son muy, muy altos. Bueno, costos de vigilancia, yo lo asimilo con seguridad privada. Ese personal de seguridad privada tienen bajo su bolsillo esas armas de fuego que los hacen como respetables para los Vieras que delincuentes. en muchos condominios han preferido que no tengan armas letales, sino que tengan pues algún tipo de arma no letal, digamos, y yo creo que ha sido bueno hacer ese cambio porque, vea, salvo que realmente sea personal entrenado en el manejo de arma pesada, digamos, salvo que realmente tenga un entrenamiento, un guarda con un arma, digamos, de reglamento así, cortita, personal, frente a, no sé, 4 o 5 personas, pero armamento pesado, ¿qué va a hacer? Nada. Y pase, ¿qué va a hacer? Claro. O sea, no tiene por qué arriesgar su vida, pues, o sea, eso es absurdo, obviamente. Y si es una cosa, simplemente un ladroncillo de esos que anda viendo a ver si se roba algo que quedó mal puesto, el arma es demasiado, es innecesaria, no es una persona tan peligrosa. Entonces yo, lo que les digo siempre, vea, me parece que para las situaciones más graves, esto no es suficiente y para las situaciones más simples esto es demasiado. Entonces, al final han cambiado mucho a tener armas no letales y también se han reducido obviamente los robos de armas y los accidentes, ¿verdad? Que eso también pasa. Al final termina más disparándose entre ellos que defendiendo al condominio. Entonces, mejor, arma no letal ha funcionado mucho mejor en muchas propiedades, muchos condominios. Pues. Bueno, en cuanto a costos, supongo, hay un costo más elevado cuando se utiliza el armamento letal y hay un costo Sí, más favorable cuando se utiliza esa misma figura, pero sin el armamento sí, letal. sí, Y obviamente esto viene acompañado de la tecnología, sí, cámaras IP, tarjetas lectoras, sensores, que totalmente. complementan muy bien lo anterior. Claro, Pero indudablemente. el tercer y último renglón que me gustaría que analizáramos en el aspecto de la seguridad es la conserjería. Ujú. Ustedes tienen la figura de la conserjería y ellos ejercen función de vigilancia. ¿Es eso legal allá? Sí, a ver, es complicado porque lo que normalmente se le habla es de que tiene que estar pendiente, digamos, de lo que sucede en el entorno. O sea, realmente no se le puede poner una función de vigilancia como tal, sería otro perfil profesional. Incluso los seguros de riesgos del trabajo y riesgos profesionales, digamos, no cubrirían a un personal de mantenimiento que esté en labores de seguridad. O sea, realmente son dos funciones, digamos, distintas.
pero al fin y al cabo también sí, por supuesto, ejercen una función un poco disuasoria, digamos, en el sentido de que pues andan por ahí, no se va a saltar alguien la verja si está viendo que hay alguien ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad muchos se mantienen y muchos condominios lo que tienen es seguridad solo nocturna y durante el día está el personal de mantenimiento y se la van jugando bien. Bueno, suena interesante esa figura, pero ellos operan dentro de la legalidad. Sí, o sea, vamos a ver, si lo que estamos hablando es que queda claro que durante el día es un servicio de mantenimiento, pues limpieza, pintura, las cosas normales que necesitan las edificaciones, y durante la noche vigilancia, no hay problema si se entiende que son dos servicios, digamos, distintos. Y se aprovecha pues que tiene una cierta función disuasoria, ¿verdad? Nada más, pero si no es vigilancia, excepto que ya se quiera propiamente una vigilancia, sí tendría que tener o un oficial de seguridad, pues con sus permisos de ley y todo el asunto, o contratar a un proveedor de seguridad. Pero quedan como en la cuerda floja. No se sabe si son o si no son. No, 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 no. O sea, queda claro que no son. Lo que pasa es que su simple permanencia en el edificio evidentemente ayuda pues a disminuir los riesgos, pero no es un servicio de vigilancia, claramente. No. Y ellos como elemento disuasorio, ¿qué, qué medios tienen a su alcance para hacer Nada, efectiva su estar. disuasión? Nada, estar ahí simplemente. Porque muchos de los riesgos, digamos, de seguridad son también de que aprovechan descuidos, digamos, el típico problema que la gente sale y no cierra el portón, ¿verdad? No hay forma posible en que entiendan que tienen que cerrar el portón cuando sale. Entonces, ¿verdad? Lo ponen y queda así un poquito y no cerró. Entonces, ese tipo de cosas, estar pendientes de que el portón esté bien cerrado, ese tipo de cosas son las que en realidad ayudan a disuadir un poco, pero básicamente no tiene gran cosa y por ahí veo que se preguntan que si hay algún tipo de arma ni nada, no, no, Dios guarde porque si no complica el asunto y ahí está preguntando que como no tiene ejército, ese es todo un tema. Eso ya es de seguridad nacional. Bueno, Total. acá algunos guardas que no utilizan arma letal tienen un elemento llamado bolillo, que es en realidad un tubo de madera largo, Sí, como sí. una tonfa. ¿También las Aquí tienen utilizan? eso normalmente, sí, lo que tienen, digamos, el armamento que tienen, los que no usan arma, normalmente será esto, que le llaman aquí la vara policial, Sí, ¿verdad? Porque es la misma que utiliza, digamos, la policía no armada, y algún tipo de gas, más o menos es lo que, digamos, tienen en general. Muy poco ya llega así como a tener un, ¿cómo se llama estos? Ay, ¿cómo se llama estos? Que dispara y una que, traumática, si no sé cuál es el nombre que tiene, que dispara, digamos, una cantidad de voltios y paraliza a la persona. taser. Ajá, un taser, correcto. Eso sí, no, esos son muy pocos los que tienen realmente eso. Sí, los taser son armas no letales, pero Ujú. que efectivamente funcionan. Sí, sí, pero ya es un poquito como palabras mayores, ¿verdad? Pero aquí yo recomendaría mucho el uso de las taser, aunque también es bien riesgoso porque se utiliza la taser y no se sabe si la persona esté grave del corazón y tenga ¿qué? Un marcapaso, por ejemplo. Eso le ocasionaría Sí, corto. sí, es que también depende mucho del entrenamiento y la formación que tengan. En general, no sé si pasa ya así, pero en general aquí el perfil, digamos, del personal de seguridad es un perfil, pues poco entrenado y con poca educación formal. Entonces, digamos que no sé, no me suena darles tanto poder sin tener la formación para manejarlo, digamos. Eso es lo que mejor, Sí, mejor así nada más como como de buena gente y haciendo el presencia. palito y de pronto el gas ahí, por si tienen que echarle a alguien, nada más. No lo compliquemos mucho porque puede traer más bien riesgos. Y A buenos todo el mundo, incluido el pulmones. mismo, ¿verdad? Y buenos pulmones. Uno, para salir corriendo. Y dos, para gritar. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, correcto. Y es que se integran con una seguridad barrial muchas veces, ¿verdad? Que es básicamente un guarda privado en bicicleta que da vueltas así por el barrio, ¿verdad? Entonces se integra con eso y ahí se van más o menos haciendo sistemas de cooperación, ¿verdad? Pues más o menos funciona. Bueno, licenciado, esa normatividad que los viene rigiendo en la actualidad, ¿hace cuánto que la tienen?
Nuestra ley es de noviembre del año 99. Es una ley que repite mucho la anterior. Creo que hay que hacerle reformas. En este momento estamos en un contexto un poquito difícil, digamos, estamos pegados entre el presupuesto de la República del año entrante, tenemos elecciones en febrero, estamos con un plan de ajuste estructural del Fondo Monetario, o sea, tenemos como muchas cosas en el escenario. La reforma a la ley de propiedad en condominio creo que se va a quedar un poquito después, pero sí, sí es importante trabajarla, sobre todo porque mucha de esa ley nació, digamos, muchos conceptos de esa ley y muchas partes de esa normativa nacieron en momentos en donde había condominios completamente diferentes, condominios en donde un condominio grande en esa época eran 60 unidades, ¿verdad? Pero resulta que ahora tenemos condominios de 1000 y resto, y claro, el condominio 1000 y resto necesitas otros esquemas de gobierno distintos de un condominio de 60 unidades, por supuesto. Entonces hay que hacer algunas reformas definitivamente a esa ley y es un proceso que hay que trabajar. Usted menciona la nueva ley y la ley que había antes del 99. Sí. Supongo yo, fue más beneficiosa la del año 99. Sí, claro, claro. Permitió, digamos, hacer condominios por etapas, por ejemplo. Eso fue algo muy bueno porque a los desarrolladores les quedaba difícil, obviamente, hacer todo el condominio de una sola vez. Pues, todo el mundo tiene el poder financiero para hacerlo, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, en eso innovó en algunos aspectos, sin duda alguna, pero técnicamente sigue mucho el modelo de la ley anterior. Digamos que es como la ley anterior con algunas ventajas para desarrolladores, lo cual está bien, pero no son los únicos actores en este juego. Me parece que una nueva norma debería tener más brazo, digamos, para efectos de políticas públicas, para efectos de los derechos de los condóminos, para efectos de la labor de la administración. Creo que todos estos actores se quedaron un poquito como por fuera de la reforma del 99. Me parece que una reforma ahora debiera contemplar los intereses de todos los actores hasta donde sea posible y no solamente desarrolladores. Sí. Coincidimos en algo. Obviamente ya en el Congreso colombiano se está estudiando la reforma tributaria del año entrante, que dicen que no, pero todos los años la tenemos. Eso es pero es la sagrado. última, ya la última. Sí, la última, pero de este año. El año entrante ya serán otras cosas. Ya se sabe que se está estudiando la reforma tributaria. Dentro de poco van a comenzar a estudiar, digo estudiar entre comillas, el proceso del incremento del salario mínimo legal. Dentro de poco, ya para dentro de 8 meses aproximadamente acá en Colombia, ya también vamos a entrar en periodo, o no, ya estamos en la carrera presidencial. Ya hay también elecciones de presidencia, de Congreso y otras corporaciones. Y también estamos estudiando la reforma a la ley 675. Estamos muy identificados con ustedes en esas partes. Pero dígame una cosa, por favor, en Costa Rica, ¿han mirado la ley 675 colombiana? Sí, sí, de hecho fue una experiencia bonita cuando la leí porque me ayudó a entender muchos de algunos de los términos que yo escuchaba pues en los colegas, en las reuniones allá, yo decía, ¿qué están hablando? Y cosas curiosas que tal vez ustedes les llaman igual, pero nosotros funcionan diferente, digamos, me llamó mucho la atención que los coeficientes, por lo que entendí de la ley, no van necesariamente ligados al área, o sea, van digamos, determinados como hacia una copropiedad y participación en las asambleas, pero no están estrictamente ligados al área. Nuestros coeficientes están estrictamente ligados al área. Punto. O sea, si tu propiedad es 5 metros más grande, tendrás un coeficiente mayor que el otro. Así de sencillo, ligado al área. Entonces eso me pareció como curioso, digamos. Sí. Y creo que tienen... sí. Sí, porque hay qué área construida, qué área común y bueno, cualquier cantidad de áreas y queda uno a veces como dudando, ¿cuál es el área que hace relación mi coeficiente? Entonces, bueno, ¿qué otras figuras le han llamado la atención? Me parece algo que nosotros podríamos, aquí lo he apuntado porque no quería olvidarlo,
me parece muy interesante en el tema de los principios que tiene el artículo 2. Nuestra ley carece de eso y creo que es importante entender que tiene una función. Okay, yo entiendo que los principios pues son declaraciones programáticas ahí que no necesariamente aseguran nada, pero bueno, es más que esté a que no esté. Entonces creo, eso me pareció muy interesante, digamos, que nosotros no lo tenemos y me pareció también muy curioso el tema de que haya una claridad, porque nosotros no tenemos nada sobre esa transición entre el propietario inicial y cuando ya tiene más del 51% vendido a otros propietarios, digamos, finales, toda esta entrega de bienes comunes y todo eso es una gran carencia que nosotros tenemos. Toda esta referencia que ustedes tienen en el 24 acerca del propietario inicial y toda la historia, nosotros no tenemos nada de eso. Creo que es un vacío, y pues que en algunos desarrolladores que trabajan bien no es problema, pero bueno, no siempre todos trabajarán de la mejor forma, ¿verdad? Entonces sí es importante mejorar en eso y creo que tenemos cosas que podemos aprender de la 675 sin duda. Sí. Y acá nos están preguntando en plataforma. Ajá. En cuanto a las asambleas, ¿tenía contemplada la ley de PH o de condominios en Costa Rica la reglamentación de las asambleas no presenciales? Para nada. Vieras que eso fue un fenómeno muy interesante, porque incluso muchos hemos ido cambiando de criterio. Yo originalmente, hasta antes de la pandemia, pensaba que si no estaban en la ley no estaban permitidas. Este era mi criterio. Pero después me puse a reflexionar que al fin y al cabo esto es derecho privado. Si no está prohibido, dele. Entonces hemos ido todos cambiando un poquito y cuando me tocó a mí realizar la primera asamblea virtual, yo lo que pensé fue, bueno, la ley no me dice nada. ¿Qué mecanismo elijo? ¿Cómo lo hago? Entonces, por esos días se había publicado el protocolo de audiencias virtuales de los juzgados civiles. Así tal cual lo trasladamos, porque va a ser muy sencillo que un juez entienda que esas normas con las que se rige para hacer su audiencia de juicio donde va a haber mi asamblea sean las mismas. Así que las trasladamos así y fue interesante porque ya, digamos, tenemos bastante claridad sobre cómo hacerlas y la ley no ha cambiado nada. El registro de la propiedad, el registro inmobiliario donde se inscriben las asambleas, empezó diciendo de ninguna forma y luego fue poco a poco cambiando y ahora el último criterio es, bueno, si en el reglamento están prohibidas, entonces no, pero si no, sí está bien, hágalas. Ah, bueno, ok. Entonces ha ido como, ha sido más un cambio social que un cambio normativo, pero creo que deberían reglamentarse para tener más seguridad jurídica. Pero bueno, ahí no la hemos ido jugando con asambleas. La verdad que hasta el momento no conozco de que haya impugnaciones, asambleas, por el hecho de la virtualidad. Pleitos hay siempre, pero no por el hecho de la virtualidad. O sea, simplemente por el mero hecho que hayan sido reuniones de asamblea no presencial, no se han presentado reclamaciones. No, por ese hecho no. Lo que pasa es que, digamos, nosotros sí hemos tratado de ser, digamos, claros en que, por ejemplo, la persona se puede identificar correctamente, que yo tenga certeza de quién es el que está votando, me explico, tener cuidado de esas cosas para poder defender mi asamblea luego, si me la impugnan, ¿verdad? Es que ahí me nacen varias preguntas, con referencia, por ejemplo, al quórum, que son varios, el de deliberar y el de la Sí. mayoría calificada. ¿Y qué hago yo en la virtualidad de una asamblea en donde no tengo la certeza que Juanito o Pepito efectivamente están ahí sentados escuchando la reunión? Bueno, es que nosotros, le voy a contar lo que hicimos nosotros, vea. Yo me puse a averiguar sobre plataformas de votación y organización de asambleas, incluso algunos proveedores de Colombia, contacté y todo, y me di cuenta que para nuestro tamaño de condominios eran muy onerosas, o sea, se nos iban completamente fuera del presupuesto. Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces hicimos una especie de Frankenstein, armamos piezas y tenemos un siguiente sistema, vea qué sencillo. Para participar en la asamblea, usted tiene que preregistrarse, como cuando usted va a viajar, usted hace un check-in y le dan un boarding pass, ¿ok? Igual, Yes. usted se chequea previamente. ¿Y cuál es su boarding pass? Una clave. Esa es su clave. ¿Y esa clave cuándo la va a usar? Cuando se registre y cuando vote.
Entonces, si usted le dio la clave, es como que usted le dé la clave a otra persona de su cajero automático y le da la tarjeta. Bueno, el banco dirá, eso no es problema mío. Entonces, con esa clave se identifica a la persona. Y al momento de votar, vota con esa clave y validamos obviamente que coincida con la que se le otorgó. Y vieras que en general la gente pone bien su clave. Yo pensé que iba a haber muchos errores, la verdad, pero en general ponen bien su clave. Es muy, muy poca la gente, digamos, no sé, de cada 100 votos, hay 2 o 3 por ahí que tal vez se equivocó y se equivocan porque no hacen caso en una recomendación, que es copiar, pegar, sino que digitan. Entonces, claro, confunden un 1 con una I o una L, porque se parece, ¿verdad? Si es un 0 o una O, los dos se parecen mucho, pero vieras que ese sistema nos ha ayudado mucho a poder tener certeza de quién es la persona a quien se le dio esa clave. Ese es el centro del asunto, la acreditación previa. Luego, usted es su clave. No importa, porque también mucha gente lo que hace es que dice, es que abre la cámara, sí, pero las cámaras no sirven, no hay suficiente internet, o sea, hay mil razones. Y además de eso, también mucha gente no puede cambiarle el nombre al usuario. Entonces teníamos, no sé, decía iPhone de Tita, bueno, y la señora no podía cambiar el nombre, imposible. Entonces dijo, bueno, está bien, iPhone de Tita ya sabemos quién es, porque ya se acreditó con su clave, no importa. Entonces, eso nos permitió, digamos, como tener certezas, que al fin y al cabo es todo el problema, tener certeza. Sí, la certeza es obviamente importantísima, muy, muy ¿Pero qué es lo que importantísima. el juez me va a preguntar a mí? ¿Y usted cómo Claro, sabe que él fue? Ah, porque yo lo registré previamente. Aquí tengo la solicitud, auténtica, firmas, cédulas, personerías, todos los asuntos acreditan a esta persona. A partir de aquí usted tiene su clave y usted es ahora un ciudadano virtual y esta es su clave. y que esa clave sería como la cédula de ciudadanía o el pasaporte. ¿Usted Claro, sabe a quién le entrega eso? usted sabe a quién se la da, exactamente. Numerito corto, 6, 8 dígitos, números y letras mezclados y listo. Imposible de adivinar así. Después de las asambleas vienen las actas. También las envían por correo electrónico. ¿Dentro de cuánto tiempo? Nosotros no tenemos en nuestra ley ninguna norma sobre actas, ese es un gran problema. Ahora, bueno, esperamos que así sea aprobado, pero en este proceso de reforma del reglamento de la ley metimos algunos temitas, digamos, sobre actas porque no hay nada y eso obviamente se presta para que haya todo tipo de actas, ¿verdad? Por supuesto, unas muy claras y otras fatales. Entonces, no existe una normativa, hay administraciones a veces que tienen la mala costumbre de que, a ver, para impugnar una asamblea es dentro de los 3 meses siguientes a la realización de la asamblea. Entonces, a veces como que se guardan el acta por ahí y no la pasan sino hasta los 3 meses, lo cual está muy mal, por supuesto. Eso es algo Claro. que debemos corregir. La norma debería decir, no sé, 15 días, lo que sea, si quiere 22, no me importa, pero que sea una fecha fija en la que tenga que pasarse esa acta a todos los propietarios. Licenciado, con el debido respeto. Como bibliografía, Ley 675 de agosto 3 del 2001. Ustedes tienen Colombia. ese caso. Claro. Usted ya lo consultó, Sí, ya la ha claro, no, mirado. yo sé que ustedes tienen ese plazo porque recuerdo discusiones y pasó el acta antes del plazo. ¿Cuál plazo? O sea, ustedes tienen plazo en la ley, que es esta maravilla. O sea que ya perfectamente en Costa Rica un administrador puede guardarse el acta de esa asamblea el tiempo que sea. Sí, ¿Y cómo malísimo, eso está aplica mal. o con qué sustento jurídico viene la aplicación de las decisiones que se han tomado en esas reuniones? Se esperan, muchas veces se esperan y dicen, no, tranquilo, aquí nos aguantamos, no ejecutamos nada, hasta 3 meses después. 3 meses. Y aquí Claro. nos preocupamos tremendamente porque esa norma, ese documento, esté publicado 10 días. En los Claro, casos de las asambleas virtuales, 10 es que días. así debería ser. A ver, nosotros tratamos de con prontitud que se den las actas, pero es una decisión personal. Al fin y al cabo, la administración es la que decide y eso no debería ser así. Me parece que es algo en lo que nosotros podemos aprender de la 675, deberíamos incorporar un plazo para que esa acta sea entregada a todos los propietarios. Sí. En la ley 675 también aparece la revisoría fiscal, aparece esa figura. Ujú. ¿La recomendaría usted en Costa Rica? Sí, a mí me parece que debería haber una fiscalía
Yo preferiría que hubiera un modelo de junta, digamos, que todos tengan junta, obligatoriamente. Sí. Y que todas las juntas tengan a su lado o encima, como lo quiera ver, una fiscalía que tenga obligaciones, por ejemplo, de ver si se realizaron las sesiones, si se firmaron todas las actas, si se entregaron a los condóminos, si hay correspondencia no contestada, si las cuentas están al día, si la junta fue aprobando los estados financieros periódicamente. Me parece que todo eso necesitaríamos una fiscalía que sea la que le rinda informes sobre la gestión de la junta a la asamblea. Eso es algo que deberíamos incorporar, creo que sí. Acá en Colombia los contadores tienen su trabajo, su profesión, regida bajo la Ley 43 del año 90, que es prácticamente su código de ética. Y de ahí están contempladas una serie de cosas como por ejemplo las funciones del revisor fiscal, las funciones del contador, tanto en el sector público como en el sector privado. Ustedes tienen allá una ley que los guíe de esa manera. Sí, a ver, en la contabilidad tenemos pues obviamente contadores públicos y privados y cada uno tiene su normativa. El problema en donde no podemos establecer el vínculo es porque no hay una obligación en los condominios de que haya un contador. Y ese es un gran problema que hay, porque entonces al fin y al cabo el contador llega porque está llevando las cuentas. ¿Okay? Entonces el contador lo que dice, no, yo informo las cuentas, informo los números y chao. No tiene ninguna otra función más allá que eso. Entonces tenemos que ligar obviamente al ejercicio de la función contable y ojalá un poquito más como tipo ya casi de auditoría, para que haya un segundo ojo sobre la contabilidad. Muchas empresas de administración hacen algo que a mí me parece correcto y es que dicen, yo me encargo de todo excepto la contabilidad. Y el condominio contrata sus servicios contables, porque ahí tenés por lo menos un control, digamos, en donde la contaduría no es parte de la misma empresa de administración. No está mal, no es obligatorio que sea así, pero a mí me parece conveniente que la contabilidad no sea llevada por la misma empresa que maneja el dinero. Creo que hay un tema ahí en que pues uno puede fácilmente ser, digamos, más flexible con uno mismo. Y creo que es importante que eso no sea así. Bueno, no sé cómo preguntarlo, la verdad. ¿Por qué? Bueno, la figura de la ley 675 de propiedad horizontal en Colombia está siendo atacada, está siendo torpedeada. Ha resistido bastantes ataques ya dentro de estos 20 años de vida recién cumplidos. Y aún así hay personas que desconociendo la importancia de la ley 675, pretenden colocar una nueva ley con muchísimos más artículos y cosas que vienen tomadas de un lado y del otro, tanto así que en la mañana de hoy alguna persona conocedora del tema afirmó públicamente ante el Congreso de la República que ese proyecto de ley, el 511, es una colcha de retazos. ¿Qué proceso están llevando a cabo en Costa Rica para que los dolientes de la propiedad horizontal de los condominios sean efectivamente tenidos en cuenta en este proceso en el que están ustedes, mirando los posibles cambios para una ley a futuro que posiblemente, de acuerdo con sus palabras, queda en veremos por tantas cosas legislativas que hay en curso? Sí, vieras que nosotros, parte de las, digamos, como te decía al principio, que en una reforma de la ley me parece a mí que tienen que estar todos los actores involucrados, o sea, no solo desarrolladores, sino también desde la perspectiva de las políticas públicas de urbanismo, las políticas públicas de convivencia, los mismos condóminos, las administraciones, o sea, todos que tengan su rol para que la ley realmente tutele todos esos roles, ¿ok? En beneficio, obviamente, del sector. Nosotros, la ley es una ley nuestra muy desde la perspectiva, digamos, de las antiguas leyes civiles, o sea, en el derecho civil, las leyes es como, ok, ahí están las partes, tienen su autonomía
y yo voy a ponerles una serie de condiciones básicas, pero por lo demás no me meto. ¿Okay? Esa es la visión, digamos, con la que fueron creadas esas leyes. Y me parece que se desaprovechan algunas cosas como la participación ciudadana de los condominios en las ciudades. Eso es una cosa importantísima que nosotros no hemos aprovechado. Entonces, como esos mecanismos no existen, cuando se quieren hacer reformas de leyes, normalmente a quien se consulta es a los consejos o asociaciones de desarrolladores. Entonces, obviamente lleva pues la visión de ellos, obviamente, yo no veo que esté mal, es que solo les preguntaron a ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí ha sido muy interesante el fenómeno de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios, porque nos hemos ido empezando a meter ahí, a colar en pequeños espacios. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud está haciendo los lineamientos sanitarios que aplican en condominios, ya logramos establecernos como un actor válido, nos manda los lineamientos en borrador y nos dice qué les parece, qué tienen que decir. Genial. Entendemos que el Ministerio de Salud es al final que toma la última palabra, por supuesto, es la autoridad, pero que haya ese momento de poder dar esa realimentación. Con la ley, nosotros ya logramos, por ejemplo, la asociación logró, hay un único proyecto ahorita para reformar la ley, logramos ya que nos recibieran en la oficina de esta diputada que tiene este proyecto, o sea, que entiendan y sepan que hay alguien que representa a las administraciones. Ya eso es un paso adelante. Me encantaría que hubiera un órgano asociativo, gremial, cualquiera que representara a los propietarios, porque todos tienen sus dolores diferentes, como decís vos, y que tienen que estar reflejados en una reforma para que sea funcional, para que a todos tomen cuenta, porque si no, igual va a ser o parcializada hacia algún lado o no va a ser armónica. Y entonces pasa eso que decís, ¿verdad? De los parches, o sea, ponemos cositas por todo lado, o sea, como si yo dijera, vamos a hacer la reforma, entonces agarramos unas cosas de México, otras de Panamá, otras de Colombia. Bueno, y va a salir un montón de parches, evidentemente, no va a ser una cosa que tenga un sentido, que haya una coherencia, un sistema interno. Y para eso necesitamos tener diversos actores activos, funcionales y que logren, pues si no les dan bola, pues por lo menos que se acerquen y que sea fuerza nos den bola. Bueno, cuando yo hablaba de la colcha de retazos, me estaba refiriendo a que en el nuevo proyecto de ley lo que estaban haciendo era coger un pedazo, lo voy a decir a manera de ejemplo, un pedazo del Código de Comercio, un pedazo del Código Laboral, un pedazo del Código Civil y hacemos un sancochito lo más de rico, con carnecita, con pollito, con carne de cerdo, bueno, le echamos papitas y lo condimentamos bien para dárselo a comer a los ciudadanos colombianos que vivimos en propiedad horizontal. Uh-huh. ¿Cómo están los egos costarricenses? ¿Estarán tan altos como los colombianos o más? Yo creo que aquí lo que tenemos mucho, digamos, es que al fin y al cabo nosotros tenemos este dicho de que el que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Entonces, entre bueno, más tenga esa capacidad de... Ah, qué pena, pero ahí sí me habló en alemán. ese dicho lo que significa es que el que llora más y el que grita más es el que agarra más comida. Ah, entiendo. Entonces, digamos que como los desarrolladores han estado muy organizados, tienen, digamos, existe una cámara de la construcción, existe una asociación de desarrolladores específicos, de condominios, entonces, digamos que tienen esa capacidad de incidir en las políticas públicas y de que las normas respondan un poquito más a sus intereses. Eso está muy bien, pero mientras otros actores no estemos ahí involucrados, las normas van a llevar un poquito esa perspectiva nada más. Todo eso obviamente ¿con qué se mezcla? Bueno, se mezcla con que a la diputada o al diputado que crea que con eso, ¿verdad? Mejora en su popularidad, el tema le interesará. A pesar de que muchísima gente vive en condominio, condominio es un tema como secundario por ahí. No hemos caído en cuenta de la importancia que tienen los condominios en nuestra sociedad y por eso el tema es como un temilla ahí secundario. Creo que en el momento que caigamos en cuenta, vamos entonces a estar en los primeros lugares de conversación porque es un tema esencial en la agenda política. La mayoría de la gente de este país vive en el área metropolitana y el 90% de las construcciones nuevas que se hacen son condominios.
Punto. La mayor parte de la gente va a terminar viviendo ahí y necesitamos tener eso como una agenda, dentro de la agenda pública, como un tema esencial. Pero no hemos llegado a ese tema, todavía no hemos llegado a ese punto, todavía no hay esa conciencia de lo importante que es. Pues cada vez me sorprendo más porque a pesar de la distancia que nos separa, las similitudes que tenemos en nuestro modus vivendi son más grandes, porque aquí está pasando lo mismo. Es difícil, ¿verdad? Aquí es difícil que los mismos copropietarios entiendan o entendamos, que yo también lo soy, entendamos la importancia de la ley 675 y de cómo viene efectivamente regulada. Uh-huh. Dentro del nuevo estudio de la nueva normatividad que están haciendo en Costa Rica, han tenido en cuenta lo que, así sea como bibliografía, han tenido en cuenta lo que está estipulado en la ley 675 colombiana. No hemos llegado a ese punto y para mí es importante que lleguemos y que hablemos de una reforma integral, y en la reforma integral para mí definitivamente la 675 es una base referencia enorme. Y no hemos llegado ahí porque solo se está atacando un pequeño punto, el punto de las mayorías. Se quiere flexibilizar la reforma de los reglamentos. Pues bueno, a los desarrolladores les interesa eso, está bien, yo entiendo, pero no hemos entrado al proceso de una reforma integral. Yo veo que después de que hagamos ya el cambio, digamos, constitucional ahora después de las elecciones en febrero, cuando hagamos el cambio en mayo, me parece que es un momento para que la asociación empiece a promover con algún diputado o diputada nueva que venga llegando un proceso abierto, participativo, para reformar nuestra ley integralmente. Y ahí es donde creo que nosotros podremos aprender, o no aprender, incorporar mucho de la 675 en nuestra normativa. Entonces tienen artículos muy útiles, o sea, tienen montones de cosas que a mí me parecen importantes. El tema, por ejemplo, de los fondos imprevistos que tiene el artículo 35, nosotros no tenemos nada sobre imprevistos en nuestra ley. El tema de las asambleas que quedan convocadas automáticamente 3 meses luego de vencido el periodo presupuestal, todo ese tipo de cosas son importantes que estén incorporadas porque son cosas que pasan. Las administraciones a veces no convocan, por la razón que sea, no convocan. Entonces necesitamos que haya un mecanismo ya sabiendo, conociendo cómo funciona esa dinámica. Y la 675 tiene, por supuesto, una gran experiencia que para nosotros es muy valiosa. Por supuesto que tendría que ser un referente. Y que tampoco hablan de lo contemplado del sector asegurador, las pólizas de seguros. Correcto. Son ahí voluntarias y algunos condominios están asegurados, otros no. Y me parece que, vamos a ver, yo particular en mi casa, si a mí me da la gana no aseguro. Yo entiendo, está bien, perfecto. No veo que tenga que ser obligatorio. Pero es que yo estoy en una comunidad, en una copropiedad, tengo otros copropietarios. Entonces, definitivamente la norma tiene que tender hacia la protección y no hacia la individualidad, tender hacia la protección del patrimonio común. Pero bueno. Pero venga, licenciado, hágame un favor. Véngase acá para Colombia y explíquele a todos a mis condóminos la necesidad de tener las pólizas de seguros. ¿Por qué lo digo? Porque estamos peleando que porque aquí los seguros son innecesarios, que no nos pasa nada, que somos como Superman, de acero. Pero tenemos el caso del Space. Sí, ahí he visto algunas cosas y bueno, nosotros todavía estamos muy, porque nosotros, aquí obviamente, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. A ver, la distancia pues obviamente es larga, pero digamos culturalmente estamos súper cerca inclusive porque es baratísimo ir a Estados Unidos. O sea, nosotros con menos de $200 llegamos a Estados Unidos. Es una cosa increíble lo cerca, digamos, en ese aspecto. Entonces, para nosotros obviamente tuvo gran relevancia el tema del condominio en Miami, el Surfside que se cayó. Este tipo de cosas fueron como, oh por Dios, o sea, tenemos que pensar sobre eso. Y vea qué interesante que ahí, si hubiera habido un seguro obligatorio, ya la aseguradora le hubiera dicho, no señor, con este nivel de rumbre yo no le aseguro este edificio, arréglelo, ¿okay? Y no que se quede a que en algún momento se va a tomar la decisión porque los propietarios no quieren hacer la inversión porque es mucha plata. Sí, bueno, pero es que no puede nada más entonces postergarse hasta que se caiga. Pero aquí suceden cosas como esas.
Inclusive en una zona de acá de mi ciudad, de Bogotá, hay un conjunto de varias torres. Lo más curioso, cada uno de estos esferos es una torre. Se están inclinando hacia el centro. Lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. ¿En qué momento tendremos un space en Bogotá? Y lo peor que me llega a mí personalmente es que en ese conjunto viven personas allegadas a mí. Ay, qué triste. Y pues Qué estamos en esas situaciones. Claro. Pero bueno, si usted tuviera la oportunidad de estar en nuestro congreso, en una reunión, en una plenaria, en donde usted tuviera la oportunidad de hablar con todos los congresistas con respecto a la ley 675, ¿le recomendaría que la cambiaran o que la dejaran igual? Yo creo que la recomendación que les haría es, ¿qué es lo que quieren resolver? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Cuando usted quiere hacer un cambio normativo, usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Porque si usted no tiene identificado el problema que quiere resolver, entonces no necesita una solución, porque no tiene un problema. Lo primero es identificar el problema, hablar con la gente, hablar con los distintos sectores involucrados para saber cuál es su problema. Porque solo una vez que tenga eso claro, puede construir una solución. Construir una solución para atrás, sin saber cuál es el problema, quizás es riesgoso. Ustedes tienen una ventaja. El proceso de elecciones para todas las corporaciones gubernativas que ustedes manejan viene ahorita en febrero y el estudio de la nueva ley viene después de. En el caso colombiano, primero se está estudiando el cambio de la ley. Ajá. Y el problema, el gravísimo problema que veo yo que se pretende solucionar con ese estudio es si yo voy a continuar en el Congreso o no, y por eso me meto a proponer eso. Lo vemos con fines personalmente, y me excusa que me estoy haciendo a un lado de mi papel de anfitrión y voy a expresar mi opinión, sí. Lo veo únicamente como un acto para asegurarme 4 años más en el Congreso por parte de todos y cada uno de los que están involucrados en la ponencia de esa ley. Porque muy, bueno, con sus variaciones, muy poco hemos sido escuchados, por no decir que no lo hemos sido escuchados, los dolientes de la propiedad horizontal en Colombia. Sí. Los que vivimos en propiedad horizontal no hemos sido escuchados. Inclusive, hace poco, hace aproximadamente 20 días, tuve la oportunidad de escuchar a una persona que decía que es la ley 675. No la conoce y vive en un condominio. Supongo que en Costa Rica también va a pasar lo mismo con la nueva ley, con lo que usted llama la nueva ley, y con la antigua. ¿O eso ha sido socializado entre todos los condominios? No, falta muchísimo. Eso te decía al principio, que yo creo que en los propietarios no tienen una buena formación como condóminos. Entran sin entender que están entrando a una comunidad, a un sistema, y que tienen que conocer las reglas de comportamiento de la comunidad y las reglas de ese sistema. No lo saben. Y a veces cosas tan sencillas como, recuerdo un alumno en un curso que me estaba contando que él trabaja en la orquesta sinfónica, toca, no sé si algún instrumento de viento, ¿verdad? Pues muy bonito, un trabajo súper interesante, y me dice, pero en el reglamento dice que es prohibido tocar instrumentos. Y yo, pero ¿cómo compró usted ahí? No me leí antes el reglamento. Imagínese una cosa tan esencial, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa, yo lo que les digo muchas veces es que yo tengo la impresión de que para comprar un aguacate se toman muchas más precauciones, lo tocan, lo tantean, lo ven, lo huelen, ¿verdad? Lo revisan mucho más que si fueran a comprar un inmueble. No se leen el reglamento, no preguntan nada, no averiguan nada. ¿Cómo es posible que tengan más cuidado para comprar un aguacate que para comprar un apartamento?
Puede ser. La compra de vivienda, ¿se facilita hacerla de contado o requerimos a los servicios bancarios? Bueno, sí, difícilmente, digamos, no todo el mundo tiene, por supuesto, vamos a ver, lo normal es que empieza a partir de 120,000, 130,000 por ahí dólares. Las unidades, digamos, como clase media, se pueden conseguir algunas cosas como en 90, ya menos de 90,000 es difícil. Y el rango, digamos, está como entre 120 hasta 275, digamos, clase media. Ya de ahí para arriba hay cosas que yo no puedo comprender cómo alguien gasta 2 millones, digamos, de dólares en un apartamento. Es como, a ver, puedo entender Cuestionable. que tiene el dinero, yo teniendo el dinero gastaría 2 millones en Manhattan, o sea, creo que no gastaría 2 millones para ir a San José, Costa Rica, pero bueno, entonces es muy difícil evidentemente que dispongan de ese capital. Los bancos, muchos son muy buenos en cuanto a que se integran con los desarrolladores, entonces financian al desarrollador y les interesa obviamente que se coloque, entonces son pues flexibles a la hora del otorgamiento de los créditos y sí, mucha gente ha tenido su oportunidad. El problema obviamente es que normalmente un solo salario no da, entonces tiene que ser pues que conjunten, ¿verdad? Dos salarios y de ahora mucha gente pues vive por su cuenta solo, entonces se le hace un poco más difícil, digamos, ¿verdad? La adquisición de inmuebles, pero sí, los bancos son esenciales, por supuesto, y saque la prima, ¿verdad? El enganche del 20%, porque esa es la grada difícil de subir. Y sobreentiendo yo que los seguros están presentes en los créditos hipotecarios, por si Absolutamente. acaso la mala paga. Absolutamente. Los bancos cuando otorgan créditos para compra de inmuebles, seguro, punto, no, sin ninguna discusión. Y por eso es que, digamos, sucede que en un edificio, tal vez el edificio como tal no tiene seguro, pero quienes han comprado con créditos bancarios sí tienen seguro. Creo que será mejor que todo el edificio esté asegurado, ¿verdad? Pero bueno. Licenciado, lamentablemente el tiempo en estas conversaciones es el enemigo número uno. Se ha pasado el tiempo conversando con usted de una manera muy Rapidísimo. agradable y el tiempo no corrió, sino que voló. Pero le cuento, en este mismo escenario hemos tenido a nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos panameños. Ahora estamos honrados con Costa Rica y la idea es la misma. La ley 675 de propiedad horizontal en Colombia es un modelo a seguir. Correcto. Yo pienso que sí. Y definitivamente así quisiera que se entienda cuando trabajemos un proceso de reforma integral de nuestra ley. Ojalá que lo podamos hacer a partir del año entrante con un nuevo Congreso. Licenciado Ignacio Alfaro, digno representante de la hermana República de Costa Rica, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta noche este tema tan delicado y tan importante para todos nosotros en Latinoamérica. Gracias a vos, Jorge, más bien. Éxitos en ese proceso que se viene encima para ustedes, para que efectivamente puedan lograr una ley que se ajuste a sus necesidades. Y por favor, desde allá, muchas oraciones para que la ley 675 continúe viviendo como lo ha venido siendo durante estos 20 años. Que así sea, sin duda. Y damas y caballeros, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche y la cordial invitación para que el próximo martes nos estén acompañando nuevamente en Noches de PH con Jorge Enrique H. Aquí, en este mismo escenario, vamos a estar tratando temas muy importantes dentro de la realidad de la vida en propiedad horizontal en la República de Colombia. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Feliz tarde.